los compradores se van a empezar a enfocar más en productos gamificados que en aquellos que no lo tienen. Ahora, vamos a ver cómo gamificar. Ya hablamos de las ventajas, ya hablamos de dónde se puede tener, ya sabemos qué es gamificar, pero ahora pues vamos a saber cómo es gamificar. Y ahorita, Raúl, no sé si tengas algún comentario, alguien tenga algún comentario, o a Raúl lo forzamos a que genere una pregunta, o cómo hacemos. No, de hecho sí estaba pensando en algo, Jorge, en relación a las generaciones. A mí me queda claro, yo soy generación X y por supuesto que me tocó comenzar desde el Atari, así como ponías de ejemplo al buen Paco. Y vengo vinculado con el tema de la gamificación pues desde muy pequeño. Pero ¿qué pasa con los baby boomers? Cuando toca capacitar a un baby boomer con este tipo de estrategias de gamificación, en cuanto a tu experiencia, ¿cómo suelen reaccionar? Bien, muy buena pregunta. La realidad es que la gamificación, y ahorita lo vamos a ver en la forma de gamificar, tiene como diferentes niveles, o más que niveles, perdóname, corrijo, ingredientes. Hay algunos ingredientes con los que el baby boomer es más afín que otros, porque la gamificación, hablamos ahorita de los videojuegos, pero como lo dije muy al principio, el tema del juego es inherente al ser humano. O sea, estos baby boomers cuando eran niños también jugaron. Y estos baby boomers quizás no tienen una pasión por los videojuegos, pero el mismo fútbol, soccer, el fútbol americano, el tema de los casinos, también hay un tema lúdico. Entonces, todo ser humano desde el principio de los tiempos, ¿no? O se desarrolló a sí mismo a través del juego de manera muy importante. Entonces, hay ingredientes de la gamificación que son más afines con un público que otro. Entonces, hay que tener muy claro cuáles son tus jugadores. Aquí incluso ya está en el tercer punto, que es como definir tu público meta para saber si son baby boomers o una generación todavía anterior, ¿no? ¿Cuáles son los elementos a los que se sienten más atraídos? Quizás el baby boomer con un tema tecnológico, interacción, diga, no, eso es para niños, ¿no? Porque en la época en que nace Nintendo, pues era un juego de niños, y hoy cuando PlayStation o Xbox empieza a generarse un mercado más adulto, las cosas empiezan a cambiar. Poco a poco iré cambiando y poco a poco el mercado terminará siendo completamente una generación que está adecuada a las mecánicas de los videojuegos, pero actualmente el baby boomer tiene un entendimiento muy claro de cómo funciona el juego en los deportes, en las apuestas, en los juegos imaginarios, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver ahorita esos ingredientes, justo después de ver esos primeros 4 puntos que son los que se tienen que tomar en cuenta para poder gamificar cualquier tipo de proceso, ¿no? O en el tema de procesos de capacitación. Entonces, el primer punto es definir los objetivos del negocio, si lo vamos a hacer en términos de marketing, si lo vamos a hacer en términos de procesos internos o de capacitación. Aquí sería definir los objetivos de la capacitación, pero de manera súper clara con un call to action, ¿no? Un CTA, un call to action. O sea, el objetivo no puede ser muy grande. Para poder gamificar los procesos, el objetivo tiene que ser uno, ¿no? Mario Bros tiene que rescatar a la princesa, punto, ¿no? No hay otro, porque si no, en un juego, si tienes muchos objetivos, se vuelve muy complicado, ¿no? Hay juegos también mucho más complejos, pero al final siempre el objetivo va a ser uno, ¿no? Incluso el Monopoly es volverte más rico. Todos los juegos tienen un call to action específico. Entonces, no se puede gamificar todo, sino que hay que gamificar procesos específicos. En el caso de la capacitación, pues un curso específico que conlleva o cuyo objetivo será obtener ciertos aprendizajes o generar ciertos cambios de comportamiento o conductas muy claros y muy específicos, ¿no? Entonces, hay que delinear cuáles son los comportamientos de sus objetivos. Ok, yo quiero volverme más rico, ¿cuáles son los comportamientos para que la gente logre esto en el juego, ¿no? Hablando del Monopoly, o yo quiero mejorar mis procesos de contratación de personal, o yo quiero mejorar la atención de la gente en un curso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos comportamientos claros? Porque si no es bien difícil ponerle reglas a ello. Y después observar cuáles son mis jugadores. Y ahí va dos vertientes. No voy a ahondar mucho en esto porque entonces estaríamos como incluso hasta varias sesiones de gamificar. Pero por un lado es observar a tu público objetivo, que tiene que ver con este tema generacional del que platicamos hace un momento. Si son baby boomers, si son generación X, si son generación de millennials, si son incluso los centennials, que ya tienen un tipo de interacción con los juegos diferentes, ¿no? El millennial no tenía más bien una consola, pero la generación de los centennials, pues ya su interacción con los juegos son mucho por celular. Nosotros era solo tu consola de videojuegos, y ahorita los videojuegos son totalmente en línea y juegas con gente de otros países. Entonces, incluso aunque el tema del videojuego ya es parte de una generación más amplia, tiene diferencias. Entonces, hay que describir nuestro mercado meta para saber cuáles son
las características del juego que mejor le van, pero también cada uno de ellos va a tener una característica como jugador. Hay gente que cuando juega es súper competitiva, ¿no? Pero si tú tienes identificado que a la gente que vas a meter en tu proceso de gamificación es muy competitiva, pues ya tienes como por dónde ir por el juego, ¿no? Hay gente que al contrario le estresa y se molesta y hasta se enoja cuando alguien quiere ganar a fuerzas, ¿no? Hay jugadores súper estratégicos que les encanta el juego y les encanta el reto y se ponen en estrategia. Entonces, y les puedo compartir un PDF que realizó el TEC de Monterrey en una revista que se llama EduTrends, que habla de las tendencias educativas, en donde define de manera muy clara el tipo de jugadores que existen para saber cuál es el tipo de mecánicas. Por eso en el catálogo de los videojuegos, pues hay videojuegos para todos, para que les gustan los videojuegos de pelea, que entonces les gusta ganar por ganar, a los que les gustan los juegos de estrategia, entonces tenemos un RGP, o a quien le gustan los juegos de aventuras, ¿no? O aquellos que te desestresan, porque tiene que ver mucho con el tipo de jugador que eres, ¿no? Y una vez que tenemos bien descritos eso, hay que tener claro cuál va a ser nuestro ciclo de la actividad. Y el ciclo de la actividad en un juego siempre tiene que empezar por motivación, que te lleva a la acción, y automáticamente a retroalimentación, para volverte a motivar a través de esa retroalimentación, volver a la acción y regresar al feedback o retroalimentación. Y así se genera un ciclo básico del juego, no te motivo, creas una acción para jugar, perdiste, ¿por qué perdiste? Vuélvelo a intentar, ten otra vida, vuélvelo a hacer, me motiva y lo vuelvo a hacer, y entonces se vuelve un ciclo repetitivo en donde la gente sigue intentando y se va volviendo mejor. ¿Hasta aquí alguna pregunta o algún comentario para poder seguir ahora sí con aquello que se inventa y que es la base metodológica y fundamental que seguimos para crear, una vez que tenemos estos 4 puntos que les describí, cómo implementarlo y cuáles son los ingredientes que les dije hace rato, estos ingredientes que tiene cualquier juego, que colocándolos en cualquier actividad, entonces se gamifica? ¿Hasta aquí alguna pregunta o algún comentario de alguien? Todo muy claro, adelante. Buenísimo. Este compa de aquí, que se llama Yuka Chao, es un empresario taiwanés americano, ¿no? Es un cuate que tiene literalmente nuestra edad, mi edad, 36, 37 años, ¿no? Pero ya es todo una figura internacional porque se puso a delinear cuáles eran estos ingredientes del juego que hacen que los juegos sean tan exitosos, ¿no? Y creó esta metodología que se llama Octálisis, el Octálisis de la gamificación, donde es un octágono literalmente de la gamificación, donde hay 8 ingredientes que todo juego tiene que tener, y en la medida en que más ingredientes de estos tengas, tu juego va a ser mucho más exitoso. ¿Tienes que tener todos? No, por supuesto que no. Hay estrategias gamificadas que solo cuentan con 1 o 2, pero mientras más tengas, más exitoso va a ser tu juego, ¿no? Voy explicando uno por uno, pero tenemos el tema del significado, el tema del empoderamiento, el de la influencia social, el de la impredecibilidad, que es interesantísimo, el tema de la evasión o pérdida, el tema de la escasez, el tema de la posesión y el tema del éxito. Estos ingredientes es lo que hace cualquier juego, y piensen ustedes que están el día de hoy aquí, que les gustan los videojuegos,